Paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. La tradición es una palabra que para nosotros los católicos, que es quienes profundizamos un poquito más nuestra fe, es, es común y es comprensible. No tradición, no son solo mitos, leyendas y costumbres, tampoco son solamente ritos. eh, También significan doctrinas. Y así lo establece la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Que es la transmisión que se hace ya sea de forma oral o también por escrito de doctrinas, hechos, noticias, etcétera, de una generación a otra. Una generación lo recibe y se lo transmite a la siguiente generación, y así sucesivamente. Por ejemplo, las tradiciones orales del tiempo de Abraham, eh, que Abraham tiene esa relación personal con Dios. Dios hace un pacto con él, le va a ofrecer ser el padre de todas las naciones y hace un rito también de la circuncisión. Y estas dos tradiciones van pasando de generación en generación por siglos, y así de manera oral, hasta que ya por el siglo X eh, se van redactando, se van escribiendo. Claro, Moisés recibe también esta tradición y es muy posible que hayan escrito de parte también del tiempo mosaico. Bien, pero sabemos pues que se van concretando a partir ya del siglo X en adelante. Ahora, entonces tradición es algo rico, no es solamente de forma oral, también es forma escrita. Así nos lo hace ver la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 15, ¿no? En que ahí la palabra que se utiliza es paradosis para decir tradición, que sin embargo en las Biblias, por ejemplo, evangélicas, se traduce como doctrinas. Pero paradosis, esta palabra griega, se emplea para el mismo hecho que Jesucristo va a tener con los fariseos, cuando los fariseos le reclaman a Jesús que por qué sus apóstoles no guardan, no cumplen las tradiciones de sus antepasados. Allí en Mateo capítulo 15, versículo 2 en adelante leemos: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros antepasados y no se lavan las manos antes de comer? Él, Cristo, les respondió: ¿y por qué ustedes, por seguir su tradición, no cumplen el mandamiento de Dios? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, entonces aquí estamos ante las tradiciones de los judíos, ¿no? Pero aquí se aplica para tradiciones la palabra griega paradosis, la misma que se emplea pues en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, pero que las ediciones bíblicas evangélicas traducen como doctrinas. Ahí mismo nos dice que hay dos tradiciones: la tradición oral de viva voz o la tradición escrita. Entonces son dos tradiciones. Ahora, ¿Cristo estuvo en contra de toda tradición? ¿Solo le dio valor a la escritura, o acaso instituyó él la tradición apostólica? Bien, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que los católicos no se dejen llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Bien, entonces empecemos, amigo. La tradición oral y después tradición oral y tradición escrita. Sí, bien, ya hemos explicado que eh, durante algo más de 4 siglos, desde Abraham hasta Moisés, pues se fueron transmitiendo oralmente eh, la manifestación de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿no? Y todo esto, y todos los hechos de, de estos patriarcas, Josué incluido, ¿no? Se fueron transmitiendo de manera oral
y se preservaron de manera oral. Ahora, cuando esto se empezó a escribir, claro, también Dios fue inspirando a quienes fueron reuniendo todas estas tradiciones orales y luego ya se fueron colocando por escrito. Entonces, se guardaron fielmente, no se corrompieron estas tradiciones orales, fueron muy bien guardadas, ¿no? Y a veces los cantos en forma de verso, etcétera, hace que se preserven muy bien estas tradiciones orales. Lo cierto es que Dios también ha auxiliado al ser humano, a su pueblo elegido y después a la iglesia para que la tradición oral se conserve inalterable. Bien. Ahora, hay pues ya en el tiempo del cristianismo una primera etapa de evangelización que se hace de manera oral desde el año 30 aproximadamente hasta el año 51 en que empieza a escribirse por primera vez eh, un documento del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses. Y en esta primera carta de los tesalonicenses queda patente, queda preciso cómo es que la tradición oral estaba viva y era acogida como palabra de Dios, como revelación de Dios, y así se aceptaba. Entonces, vamos a leer de la primera de los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, abro cita. De ahí que también por nuestra parte, dice Pablo, no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad, como palabra de Dios que permanece operante en vosotros los creyentes. Cierro cita. Y vamos a repetir una frasecita. Al recibir la palabra de Dios que os que os predicamos, o sea, de manera oral, la acogisteis no como palabra de hombre, o sea, no era palabra de hombre lo que los apóstoles estaban diciendo de manera oral. Seguimos. Sino cuál es en verdad como palabra de Dios. Sí, hermanos, esa palabra transmitida oralmente que acogieron los tesalonicenses era palabra de Dios, era palabra sagrada, palabra inspirada por Dios, y así se transmitía. Bueno, entonces así fueron los primeros 30, 20 años aproximadamente en que todo era tradición oral. A partir del año 51 hasta el año 100 aproximadamente, se empezaron a escribir muchas cartas, ¿no? Algunas de ellas, como por ejemplo las de Clemente Romano, la de Clemente Romano, que está señalado ahí también en el Nuevo Testamento, eh, entre otras, no quedaron. Por ejemplo, la Didache tampoco quedó como documento canónico. De repente, por la longitud de estos documentos o el lenguaje quizás no apropiado, entre otros factores, prefirieron no dejarlos. Bien, entonces, entre estos años, del 51 hasta el 100 aproximadamente, empieza a escribirse, pero van escribiéndose paulatinamente, no en un solo año se escribieron, y entonces, ¿qué sucede? Que estaba vigente la tradición oral, se seguía transmitiendo oralmente, porque un documento, una carta no hace todo el Nuevo Testamento. Dos cartas, no, tampoco lo hacen. Hay que pensar que los evangelios se fueron escribiendo a partir del año 60 en adelante. Y el último evangelio, el de Juan, aproximadamente pasado el año 90. Entonces, ¿cómo hacía la iglesia para predicar el evangelio si el evangelio no estaba escrito? Entonces, alguien podría decir, pero ¿en qué parte de la Biblia dice o en qué evangelio dice lo que tú me estás enseñando? Entonces, no existía eso. Era la pura tradición oral. Entonces, hay que ponernos a pensar que los apóstoles pues salieron al mundo a predicar, no se quedaron en Jerusalén. Luego de las persecuciones que empezaron a darse primero por los judíos y después por los romanos, es que ellos salen a predicar. Eh, Algunos pues
se van a Siria, otros para la India, otros al sur por Egipto, otros se van al Imperio Romano en Europa, ¿no? Y se van los apóstoles sin ninguna Biblia bajo el brazo, ¿no? Se fueron. Ellos, muchos de los apóstoles no llegaron a conocer las cartas de Juan, por ejemplo. Entonces, ¿cómo predicaban ellos el anticristo? ¿No? Pues porque ya había una tradición oral que ya se hablaba del anticristo, ¿no? Y así, entre otras doctrinas más del Evangelio, se fueron transmitiendo oralmente. Entonces, ahí vemos, ¿no? Cómo es que cuando ellos parten sin ningún documento, sin las cartas, por ejemplo, de Pablo, porque estas fueron dirigidas a los Gálatas. Los Gálatas, pues, eh, eh, en Turquía, si mal no recuerdo, igual los Efesios, ¿no? Y las cartas allá hacia la Grecia, Tesalónica, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces ahí vemos que los apóstoles no tuvieron acceso a todos los documentos del Nuevo Testamento. Entonces solamente hubo una prédica oral. Y luego, desde el año 100 hasta el siglo IV, igual sucedió. Los escritos ya del Nuevo Testamento estaban dispersos. Claro, en algunas ciudades se hacían copias de los mismos y se repartían entre las comunidades o iglesias vecinas. Pero igual no contaban con todos los escritos. Y luego, ya al final, y bueno, entre estos siglos, del 100 al siglo IV, sí, ya se fueron formando algunos cánones de toda la Biblia, ¿no? Por ejemplo, está el canon de Muratorio, o sea, una lista, un estándar, un listado de varios documentos neotestamentarios, pero no estaban completos, por ejemplo, la Carta de Santiago. Luego tenemos el canon de San Anastasio, también ya a principios del siglo IV, pero igual, ¿no? Contenían libros como la Sabiduría, entre otros, eh, pero estaban incompletos todavía o tenían en exceso otros libros. Hasta que finalmente el canon definitivo fue el que decretó el Papa Dámaso I allá para el año 382 en el Concilio de Roma. Bien, y en todos estos 4 siglos, igual, no estaba la Biblia compilada, se seguía enseñando de manera oral. Habían iglesias que no tenían todos los documentos. Y después del siglo IV, no había pues una imprenta todavía, no todos tenían acceso a tener una Biblia, todo se hacía a manuscrito, ¿no? Y era costosísimo. Además que mucha gente era analfabeta. Entonces, ¿cómo iba a estar leyendo una, una Biblia con todos estos percances, ¿no? Con todos estos obstáculos? Bueno, y el gran fruto de la tradición justamente, de la tradición oral, es la Sagrada Escritura. Da nacimiento al Nuevo Testamento y lo une con el Antiguo Testamento. Y se decreta que esa sería la Biblia con 72 libros para el cristiano, para el cristianismo, ¿no? Bien, y bueno, Cristo, ¿acaso negó la tradición oral? No, porque estamos viendo que lo que Cristo ha criticado ahí en Mateo capítulo 15, versículo 2 que leímos, se refiere a las tradiciones exclusivamente de los fariseos, ¿no? De los maestros de la ley, no toda tradición. Y son tradiciones que se estaban oponiendo de manera específica a los mandamientos de la ley divina, pero Cristo para nada niega que se pueda transmitir la, la fe, la doctrina de manera oral. Ahora, lo que hay que ver que Cristo va a instituir 12 apóstoles, ¿no? Ahí en Marcos capítulo 3, versículo 14, ahí instituye a los 12 y los envía a predicar. Abramos cita de Marcos 3, verso 14. Y Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar.
a predicar. Cierro cita. Bien, ahí a predicar es de manera oral. Él los está mandando así nada más de manera oral, no con un evangelio escrito, nada de eso. Y cuando envía a los 72, ¿no? Allí en Lucas capítulo 16, ¿no? Manda a 72 discípulos, también lo hace de manera oral. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 17. El que los escucha a ustedes, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Cierro cita. Sí, los envía a predicar de manera oral, no con escritos, el Evangelio, no el Antiguo Testamento, sino el Evangelio. Ahora, cuando los manda a predicar, ¿no? De manera oral, es el mensaje, obviamente, pero ese es el fondo, pero en la forma es de manera oral. Ahora, hay que creer en la tradición oral, por supuesto, porque Cristo mismo establece que lo enseñado por los apóstoles y sus discípulos tiene que ser creído. Él manda que se crea. Por ejemplo, en Mateo 28, versículo 20, cuando en el versículo 19 los envía a ir a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, va a decir, enséñeles a guardar todo lo que yo les he enseñado, ¿no? Ahí hay un magisterio a enseñar, un mensaje, una doctrina. Ahora, esto que ellos van a transmitir los apóstoles, esta palabra oral, es una palabra también sagrada. Vayamos a Juan capítulo 17, versículo 20. Jesús dice, y le está rogando a Dios Padre, y dice, abro cita, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Repito, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Cierro cita. Bien. Entonces, no ruega solamente por los apóstoles, no ruega solamente por esa generación, sino por todas las generaciones que creerán la palabra de los apóstoles. Bien, luego, si retrocedemos unos 3 versículos antes, vamos a ver que esa palabra es una palabra verdadera, y es una palabra consagrada por Cristo y por el Padre. Juan 17, 17 en adelante nos dice, Cristo está rogando al Padre. Abro cita. Conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Cierro cita. Y es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es, esta es palabra de los apóstoles y sus sucesores, es la verdad y es consagrada por Cristo, por el Padre. Entonces, todo lo que nuestros obispos han recibido y vienen transmitiendo siglo tras siglo es palabra de Dios, es palabra, es la verdad. Ahora, ¿quedó eliminada la tradición oral? No, o sea, no hay ningún versículo, ningún texto en las Sagradas Escrituras que diga, ahora que han quedado escritos estas cartas, estos evangelios, ¿no? Desaparece la tradición oral. Solo van a creer lo que dicen estos escritos. Eso no existe, eso no está. No hay ningún texto al respecto. Más bien, Pablo, Pablo va a decir en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, por tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Cierro cita. Ahí mismo dice Pablo, manténganse firmes, o sea, siempre vamos a mantenernos, ¿no? Y conservar fielmente las tradiciones, ¿no? La doctrina que se aprendió de los apóstoles, ya sea a viva voz o por escrito, por carta. Es más, Pablo, para reforzar esta idea,
cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta que le escribe, va a decir lo mismo que hemos escuchado aquí de la segunda carta de los tesalonicenses, sino en otras palabras. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, 14 y 15. Y ahí vamos a encontrar, primero, la tradición oral y segundo, la tradición escrita. Abro cita. Pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Hago un alto ahí. La doctrina que aprendió, que permanezca fiel. ¿De quién lo recibió? De los apóstoles, de forma oral. Esa es la primera parte, la tradición oral, y a continuación, en el verso 15, viene la tradición escrita. Verso 15. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí tenemos las dos tradiciones. La que es transmitida, la doctrina transmitida por los apóstoles de manera oral, y las Sagradas Escrituras. Claro, aquí Pablo se estaba refiriendo primero a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que eran consideradas palabra de Dios, porque todavía estaban escribiéndose los documentos neotestamentarios y no estaban canonizados. En otro video podemos reflexionar un poquito más sobre este tema. Entonces, aquí tenemos dos tradiciones, tradición oral y tradición escrita. No desapareció la tradición oral. Manténganse firme, dice, y conserven las tradiciones o doctrina. En algunas Biblias, en las Biblias evangélicas, se traduce no como tradición la palabra paradosis, sino como doctrinas, que no es la correcta traducción. Por eso es que para el evangélico, al no darse la traducción correcta, eh, para ellos no existe la tradición cristiana, la tradición apostólica y católica. Ellos se han quedado sin la tradición oral. Eh, Lamentablemente, esta mala traducción los ha llevado a nuestros hermanos evangélicos, se lo decimos con sumo respeto y con mucho aprecio porque tenemos muchos amigos a quienes estimamos y amamos. Lamentablemente eso los ha llevado a perder lo que es la tradición y por eso es que no se comprenden muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica, como por ejemplo la del purgatorio, la del bautismo de niños, entre muchas otras más, ¿no? Pues lamentablemente ellos no comprenden. Vivamos nuestra tradición oral y nuestra tradición escrita fielmente guardada, fielmente conservada por nuestra Iglesia Católica. Que el Señor los bendiga a todos y será para un nuevo video. Bendiciones.